ocasiones acuden pacientes o familiares de pacientes a la consulta y te comentan que sospechan que sufren de un trastorno bipolar y lo que te cuentan pues son alteraciones bruscas del estado del ánimo que muchas veces puede coincidir más con un mal control de los impulsos, una poca tolerancia a la frustración o incluso trastornos de personalidad. Y esto parece que es así porque gracias a los medios, personas públicas que padecen esta patología, el trastorno bipolar, han sido capaces de hablar de ello en público y colaborar a disminuir el estigma que la enfermedad mental tiene. Sin embargo, parece que no sabemos muy bien lo que es un trastorno bipolar. Por eso hoy me gustaría explicar de un modo sencillo en qué consiste. Y sobre todo qué repercusiones puede tener también en la vida familiar y en la vida de pareja. Para saber lo que es el trastorno bipolar, primero tenemos que entender los distintos estados de ánimo que puede tener un sujeto. Partiendo de un estado normal, de eutimia, de tranquilidad, si vamos hacia arriba podríamos hablar de la manía, es decir, un estado en el que el ánimo está más subido de la cuenta, y hacia abajo sería la distimia o la depresión. La manía se caracteriza por un periodo con unas características que no son habituales en el sujeto, en el cual se encuentra más expansivo, con una alta autoestima, sensación de gran potencia, mucha energía, mucha actividad, poca necesidad de sueño. Además, te dicen que no duermen, pero es que tampoco están cansados. Inician proyectos y se sienten capaces de iniciar proyectos que luego no son capaces de finalizar porque no son abarcables. Además, están poco controlados en el sentido de que hacen grandes gastos, inician actitudes de riesgo tanto en las relaciones de pareja, relaciones sexuales, gastos, inicios en empresas que no pueden llevar a cabo, grandes inversiones. Y lo particular es que en ese momento generalmente se sienten bien. También hay algunos que protagoniza sobre todo un ánimo disfórico, un ánimo en el que lo que están es muy irritables, muy irascibles, se enfadan con todo el mundo, pero siguen sin sentirse ellos personalmente mal, sino que el problema está en los demás. Cuando esto dura más de una semana y además supone una repercusión importante en su vida, llegando a ocasionar problemas familiares, problemas laborales, a llevar a cabo actitudes que en su vida normal no llevarían, tomar decisiones que en su vida normal no llevarían, incluso aparece clínica psicótica, es decir, pierden el contacto con la realidad, con pensamientos delirantes que generalmente son de potencia, de capacidad. Estaríamos hablando de un episodio maníaco que muchas veces requiere para su tratamiento un ingreso hospitalario. Un poquito por debajo de esto hablaríamos de los episodios hipomaníacos. En los episodios hipomaníacos sigue habiendo una expansividad, sigue habiendo una sensación de potencia. No aparecen clínicas psicóticas. Cuando ya aparece clínica psicótica tenemos que hablar de manía automáticamente. Y aunque esto produce una alteración en su vida, no es tan significativa como en la manía. Después de esto tendríamos un estado eutímico, un estado en el que el estado anímico, bueno, dentro de sus fluctuaciones normales, es el habitual. Por debajo de eso tendríamos los cuadros distímicos, que son cuadros en los que hay sintomatología de ánimo bajo, de tristeza, de sensación de minusvalía, sensación de culpa, pero que no llegan a cumplir los criterios de un proceso depresivo y que además suelen prolongarse más en el tiempo. Incluso se puede hablar de una personalidad distímica. Y ya más allá de eso hablaremos de los episodios depresivos mayores, en los cuales hay un ánimo bajo, muy bajo, sentimientos de culpa, de minusvalía, pensamientos de muerte, no temor a la muerte, sino pensamiento y deseo de muerte. Pueden aparecer incluso cuadros psicóticos con ideas delirantes de culpa, ideas delirantes de ruina. Hay una inhibición motriz, los pacientes tienden a moverse menos, aunque aparezca ansiedad. Puede aparecer o insomnio o hipersomnia, se pasan el día entero durmiendo. Hay pacientes que comen menos y que incluso dejan de comer y dejan de beber y por esto hay que hospitalizarlos. Y hay pacientes que hacen una hiperfagia y tienden a comer mucho. Sabiendo esos 4 estados, podemos hablar del trastorno bipolar. El trastorno bipolar clásico o el trastorno bipolar tipo 1 sería aquel en el que tenemos un paciente que pasa de estados maníacos, es decir, de gran expansividad, a estados depresivos, con síntomas de depresión mayor.
Incluso esos estados maníacos pueden ser de características mixtas, es decir, que tenga esa expansividad pero además se sienta triste, lo cual es una situación de riesgo importante porque están muy activos y muy tristes, luego el paso a un acto suicida es más fácil. Cuando tenemos esto, cuando tenemos cuadros maníacos y cuadros de depresión mayor, tenemos que hablar de un trastorno bipolar tipo 1, pero hay más opciones para el trastorno bipolar. Cuando hablamos de trastornos depresivos, de un cuadro de depresión mayor que se alterna con episodios maníacos pero que no llegan a ser tales, sino que se quedan en hipomanía, hablaremos de un trastorno bipolar tipo 2. También podemos hablar de un trastorno ciclotímico, en el cual lo que nos encontramos es un paciente que oscila entre la hipomanía y la distimia, aunque en alguna ocasión pueda encontrarse con una depresión doble, con una depresión sobreañadida. Luego, dentro de los trastornos bipolares, tendríamos que hablar de los pacientes que son cicladores rápidos, que son aquellos que tienen más de 4 trastornos del ánimo al año, es decir, pasan rápidamente de manía a depresión, que esto es un criterio de gravedad importante. Otro subgrupo lo tenemos en pacientes que nosotros consideramos pacientes depresivos, pero que cuando le colocamos un antidepresivo hacen lo que llamamos un viraje a manía y se ponen rápidamente maníacos. Cuando esto ya pasa de un tiempo prudencial después de la administración del fármaco, tenemos que pensar directamente en que es un trastorno bipolar tipo 1, tipo 2, el que corresponda. Pero se describe el trastorno bipolar tipo 3 como aquel que está inducido por fármacos e incluso por drogas. Hay algunos pacientes que utilizan las drogas para inducirse estados maníacos, porque recordemos que el paciente que está maníaco generalmente no se siente mal, independientemente de los conflictos que haya generado a su alrededor. Claro, los pacientes con un trastorno bipolar, que generalmente en fase maníaca no tienen una conciencia de enfermedad plena, tienen familia, tienen parejas. Y esas familias se encuentran con que, bueno, pues uno de los miembros ha hecho un gasto inusitado de sus bienes. De hecho, en ocasiones hay que plantearse iniciar procesos legales para que no pueda tener acceso de ese modo a esos bienes. Y en alguna vez nos hemos encontrado que te vienen y te dicen, bueno, es que mi pareja es adicto al sexo. Y lo que tiene es una persona que está en una fase maníaca de un trastorno bipolar en el cual, bueno, pues como está tan expansivo y hay tan poco control de los impulsos, pues tiene unas actitudes eróticas que a lo mejor no tendría en su estado normal. Esto ocasiona muchos problemas en la vida de pareja porque cuando nosotros establecemos un compromiso de fidelidad con nuestra pareja y en un momento dado esa pareja lo rompe, no es fácil de asumir. Entonces hay que explicarle a la persona familiar que, bueno, que estamos en un estado alterado, que la capacidad de decisión del sujeto no es la misma. Y algunas veces me han dicho, bueno, pero si lo ha hecho es porque eso lo tenía dentro. Y en efecto, todos podemos tener dentro el deseo hacia otra persona que no es nuestra pareja, pero a nivel cognitivo hacemos un balance de los riesgos y beneficios y de lo que eso nos supone y del daño que podemos hacer a nuestra pareja y no pasamos al acto. Muchas veces el paciente que está maníaco no puede establecer ese control y bueno, se complica mucho la vida. El trastorno bipolar es un trastorno mental grave, es un trastorno mental crónico que posiblemente requiera tratamiento farmacológico durante mucho tiempo, además de requerir tratamiento psicoterapéutico. Utilizamos fundamentalmente fármacos que llamamos optimizantes, entre ellos está el litio o el valproico. Podemos utilizar antipsicóticos y en ocasiones, según la fase, se puede utilizar también antidepresivos. Así que queda claro la diferencia entre lo que es un trastorno bipolar de lo que son pues las alteraciones explosivas del ánimo que podemos tener en sujetos que son más inestables o que están pasando por una fase inestable de su vida. Muchas gracias por vuestra atención.